Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre ya a partir de esta parte vamos a conversar con los invitados que por aquí desfilan diariamente y nos hemos propuesto que un día al mes el economista Antonio Cruz Siriaco nos acompañe aquí para hablar de los temas económicos, de la geopolítica económica que de una forma u otra impacta directamente en la economía dominicana y que va a analizar todos estos factores y este año pues arrancamos con esta interesante entrevista que hemos pautado con el economista Antonio Siriaco Cruz, quien además es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a quien le damos las buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Giovanni Junior. Estamos aquí siempre cerrando la noche, ¿verdad? Así es, así es. Hay una preocupación este año, a pesar de que organismos internacionales, tanto como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, auguran que la economía mundial pudiera crecer, no al ritmo que ha crecido en época pasada, pero pudiera crecer. Pero en el caso de la República Dominicana, que según vi ahora mismo el Banco Central, que la economía no fue bien el año pasado y que se proyecta que pudiéramos tener un crecimiento aceptable. Pero mi preocupación y la de muchos dominicanos es cómo puede afectar la continua alza del dólar y un posible aumento indefectible de los precios internacionales del barril de petróleo. Bien, mira, yo creo que hay dos contextos importantes que hay que partir este año 2020. Hay un contexto nacional, evidentemente que hay dos procesos electorales en febrero y en mayo, y con la muy alta probabilidad de una segunda vuelta, y eso es un elemento a considerar, porque evidentemente que eso afecta variables tan importantes como la inversión privada, el consumo privado, no así quizá el gasto público puede hacer que se pueda incluso hasta incrementar, y eso es un elemento a considerar. El otro elemento que no lo controlamos es básicamente la situación que se ha presentado a principios de año, el conflicto geopolítico, Estados Unidos, Irán, que inmediatamente eso alteró los mercados internacionales, básicamente el mercado del petróleo, que disparó el precio del petróleo tipo Brent, que básicamente se forma ahí los precios en el Mediterráneo a $74, y el West Texas, que es el de referencia de nosotros en el Golfo, de 59 a $64. Luego, posteriormente, con la reacción y la respuesta que dio Irán, tan tímida, obviamente que los mercados tendieron hacia la baja. Los precios del petróleo ahora mismo, el West Texas está a $61. Sin embargo, el gran problema y la gran situación es que hay temor. Y esos temores van a seguir porque esto es un acontecimiento en curso. Eso tiene un impacto en la economía dominicana y en el resto del mundo, porque el mundo prácticamente es plano, como decía Thomas Friedman. O sea, hay países que se van a beneficiar, aquellos que son exportadores netos de petróleo, y otros se van a perjudicar, como es la República Dominicana, que son importadores netos de petróleo. Por cada dólar en que se incrementa en los precios del petróleo, el barril, la economía dominicana, eso le añade alrededor de 63, $64. Estamos hablando de que si se mantiene esa tendencia y los precios terminan, supongamos a $65 el barril, posiblemente la República Dominicana aumente su factura petrolera entre 800 y 1.000 millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, porque en el presupuesto del año de 2020, de este año, se fijaron precios a 59 por 1, a $59 el barril. Y entonces, si el gobierno termina pagando el barril a $65, estamos hablando $6 adicional. Entonces, eso es un elemento importante. Antes que ¿qué tasa prevé el presupuesto para el dólar durante el año 2020? Porque siempre hay una diferencia entre la tasa normal y la tasa prevista en el presupuesto. Eso es otro elemento, generalmente, y es un mercado que se puede ver afectado. Recientemente el Banco Central publicó un comunicado diciendo que hay dólares suficientes, hay reservas suficientes, y es una forma de calmar ese mercado que es muy volátil. El gobierno formuló un presupuesto con un tipo de cambio en promedio al 53.50. Sin embargo, en el mismo presupuesto te dice que al finalizar este año 2020, posiblemente
el tipo de cambio termine en 55.50. Oye bien, entonces, ¿qué significa eso? Que los precios hoy de la gente que importa y exporta, básicamente lo va a fijar al 56.50. Oye bien, porque es como una manera que los bancos centrales, cuando hacen su programación monetaria, para cubrirse. Claro, le envían esa señal, es una forma de anticipación para que los agentes económicos anclen sus expectativas de inflación. Eso lo hacen todos los bancos centrales. Por lo tanto, lo que hace el Banco Central es que no permite que el dólar sobrepase ese límite y ese techo de 55. Y hace política monetaria sencillamente en los momentos donde hay mucha demanda en el mercado. Lo que hace el banco es que emite pesos, emite certificados, se lo vende a los bancos comerciales, se lo subasta y retira dinero. Por ejemplo, ¿qué hizo el Banco Central? Poca gente se ha percatado de que cuando comenzó el problema de Irán con Estados Unidos, y los precios del petróleo comenzaron a subir, el Banco Central publicó en todos los periódicos de circulación nacional la emisión de 50.000 millones de pesos en notas, como dicen, en notas del Banco Central, que son certificados de corto plazo, y se lo vende a los inversionistas institucionales, llámese bancos múltiples y puestos de bolsa. Y le subastó 15.000 millones. ¿Qué significa eso? Que va a retirar del torrente de la economía 15.000 millones de pesos, precisamente para quitarle presión al mercado cambiario. Es una forma de que esos choques internacionales básicamente no sean tan contundentes. Y eso lo hacen los bancos centrales. Y eso es para evitar precisamente que el tipo de cambio se deprecie. Tú sabes que en estos días los mismos sectores productivos se estaban quejando que le estaban vendiendo una cantidad determinada a un tipo de cambio y a partir de entonces el tipo de cambio subía. Eso mismo le iba a preguntar. Es una forma y también muchos sectores han ido a la banca comercial y se han quejado de que no han conseguido los dólares que han solicitado o han pedido. Le dicen, mira, te podemos vender los $1.000 al tipo de cambio 53 y algo, pero a partir de ahí ya la tasa cambia. Pero una pregunta, porque usualmente mes de noviembre, diciembre, no es normal que el dólar escasee. ¿O es normal? No, en el mes de diciembre no, pero porque no ocurrió en el mes de diciembre. Pero está ocurriendo precisamente a principios de año. Porque ocurrió finales, principios de diciembre. Aquí había varios sectores buscando dólares y no encontraban, o que le estaban limitando la cantidad que podía preverle el banco. Eso se vio claramente en los meses de octubre y noviembre. En el mes de noviembre se calmó un poco. Recuerda que el Banco Central en un primer momento intervino al mercado, inyectó al mercado 150 millones de dólares. Pero luego, de manera muy con poca propaganda, inyectó 100 millones de dólares adicionales. En total, la inyección fueron de 250 millones. Y se calmó un poquito en diciembre y luego entonces ahora en enero, por esta situación, ha rebotado. Claro, también hay una situación que ocurre, siempre en los meses de enero, febrero, hay reposición de inventario, pero evidentemente que la situación que ha provocado esta volatilidad en el tipo de cambio o este nerviosismo es producto de la situación en el Medio Oriente. Entonces, esos son dos elementos que, tanto interno como externo, que van a afectar el comportamiento de la economía dominicana. Mira, el año pasado, la economía dominicana se le hizo difícil crecer hasta un 5%. No sabemos todavía el resultado final del mes de noviembre. Exacto. ¿Por qué? Del mes de diciembre, perdón. ¿Por qué? Porque la última información del Banco Central, que está publicada en su página web y en sus avisos, es que la economía entre enero y noviembre creció 4.9. Nosotros hicimos un ejercicio que para la economía terminar creciendo un 5%, tenía que crecer en el mes de diciembre 6.5. Una meta un poco cuesta arriba. Entonces, cuando tú agarras lo que es lo que el Banco Central le llama el índice mensual de actividad económica, IMAE, que es el que se presenta como un índice adelantado
revisamos todos los índices, los IMAE del 2018, 2017, y en el 2018, que la economía creció 7.2, el crecimiento más alto en los últimos años, en el mes de diciembre había crecido 5.9. Es decir, que en un año donde la economía creció mucho, el mes de diciembre no llegó a un 6%. Entonces, el año pasado, que va a crecer menos, entonces es un poquito cuesta arriba. Posiblemente la economía termine en 4.9 y alguito. Y eso entonces digan, vamos a redondear y llevarlo a 5. ¿Verdad? Pero lo que le quiero decir es que el año pasado fue un año que se le hizo, con todos los estímulos que dio el Banco Central, se le hizo un tanto cuesta arriba a la economía crecer. Este año, con 2 procesos electorales, con una situación que nadie había previsto, porque las proyecciones que hizo el Banco Central a principios de año no estaba previsto la situación que está ocurriendo. Claro. Entonces eso ralentiza las inversiones aún más, porque hay efectos colaterales. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que ha generado esa situación en el Medio Oriente? O un temor generalizado. Mucha gente que pensaba viajar, que pensaba tomar la decisión de vacacionar, lo va a pensar. ¿Por qué? Porque los objetivos de este tipo de respuesta que da Irán, que da Irak, que dan los grupos donde hay células que son muy agresivas contra Occidente, es que sus golpes son en lugares donde hay un conglomerado de personas, aeropuertos, plazas. Sí. Bueno, entonces es un de problema. Hecho, Francia, Canadá, acaba de anunciar que tiene informes de inteligencia de que el avión de Ucrania que fue tumbado, claro, fue tumbado. Tierra, aire. Así mismo. Ya, esa es una información. Es una hipótesis bastante claro. Que incertidumbre. Imaginémonos que no se confirme, pero ya el hecho de haberla anunciado tiene un impacto negativo. Claro, estamos hablando de que la mayoría de los tripulantes eran ciudadanos canadienses. La mayoría. Entonces, ya eso te ralentiza todo el flujo de turismo que viene de Estados Unidos, que en la República Dominicana son más de 2 millones de turistas norteamericanos que vienen al territorio dominicano y el resto vienen de Europa. Entonces, colateralmente eso afecta a la República Dominicana. Una actividad que por demás estuvo afectada el año pasado. Y déjame decirte que la República Dominicana es un país con unas características muy interesantes. No sé si ustedes vieron estos días un periodista de origen argentino que hizo un trabajo sobre el crecimiento de la economía dominicana en Infobae. Sí. Incluso él me escribió un correo, yo lo revisé tarde y por eso no salieron mis consideraciones. Pero luego él me... Hubo una referencia. Evan Hoen también. Sí, claro. Hubo una referencia tuya. De varios economistas. Entonces, él, al final, la conclusión fue la siguiente. Mira, la República Dominicana, ¿por qué crece la República Dominicana? Bueno, es un país que tiene recursos naturales. Y dentro de esos recursos está el turismo, está, por ejemplo, la producción minera, que ha repuntado con el oro, y están las remesas de dominicanos en el extranjero. Oye bien, en el caso de las remesas, yo creo que hay que hacerle un honor o un monumento a los dominicanos de la diáspora. Mira por qué. Muy poca gente sabe que en medio de la crisis económica mundial, todos los países básicamente que reciben remesas fuertes, México, Colombia, Guatemala, El Salvador, Ecuador, todos esos países a lo largo de esos años, sus ciudadanos residentes en el extranjero disminuyeron los aportes, las remesas que enviaban a esos países. El único país que en vez de disminuir las remesas se incrementaron en ese periodo de crisis fue la República Dominicana. Y posiblemente las remesas el año pasado, 2019, terminen en casi 8 mil millones de dólares. Es decir, que eso ha sido una fuente importante de recursos que han llegado incluso a grupos sociales de muy bajo nivel
concentrado básicamente en Gran Santo Domingo, zona, ¿verdad? Santiago, la parte sur. Entonces, eso ha sido una fuente importante de crecimiento para la República Dominicana. Ahora, nosotros hemos llegado como país ya a un techo. A un techo, y déjame decirte lo siguiente, Junior decía al principio, yo quiero soluciones. Y es verdad, uno como economista siempre hace un diagnóstico, pero entonces viene la solución. Mira qué pasa con la República Dominicana. Las soluciones a muchos problemas exigen ya un esfuerzo mayor que conjunto, las políticas públicas que pueda trazar un gobierno. Los gobiernos te pueden crear un clima importante de tranquilidad para que la inversión pueda realizar sus inversiones. Pero si nosotros queremos romper el techo y llegar a un país desarrollado, oye, estamos en la etapa más difícil. Estamos en la cuesta, en la parte más inclinada de la cima de la cuesta. ¿Por qué? Porque las reformas exigen ya toda una especie de coordinación y de consenso. Mira, no es verdad que la República Dominicana va a romper el techo de los niveles de ingreso per cápita creciendo. Puede crecer, pero el crecimiento tiene un techo. Puede crecer un 6, un 7, pero tenemos que hacer reforma profunda. Y eso es un reto que tiene la clase política en la República Dominicana. Nosotros estamos llegando a un punto como el que está Chile. Ya Chile hizo lo que tenía que hacer en términos de ese crecimiento inercial que puede tener una economía. Chile, para llegar a ser un país como un país de la OCDE, Chile tiene que hacer reforma profunda a tal punto que tiene que transformar su constitución. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque hacer eso en un contexto político donde las fuerzas políticas están muy fragmentadas, exige un esfuerzo de negociación muy, muy grande. Entonces ahí viene realmente el reto. Viene la inteligencia de los actores políticos. Nosotros estamos llegando a eso. Aquí hay que hacer reforma a la seguridad social, al sistema de salud. Aquí hay que hacer reforma fiscal. Consensuada. Y hay que hacer reforma al Estado. Oye, Junior, Giovanni, tú no le puedes decir a la población, aquí hay que aumentar impuestos así por así. Simple y llanamente. Oye, tú tienes que construir un relato. Tú tienes que decirle, mira, yo me voy a sacrificar también. Y tú tienes que dar el primer paso. Porque si tú quieres mejorar el servicio público en la República Dominicana y darle un servicio público de calidad a la gente y universal, que cuando la gente vaya a un hospital, no es que tenga una tarjeta de SENASA, es que esa tarjeta sea efectiva. Porque muchas veces tú la tienes y vas al hospital, el hospital quizás no te atiende. Ese es el problema. No tiene los insumos para hacer frente a tus necesidades. Siriaco ha puesto un tema importante como referencia, Chile. Claro. Pero Chile no va a hacer la reforma porque lo que dirigen quiere. Si esa gente no se moviliza, pues no hay nada. Vamos a la pausa. Exactamente. Y en breve continuamos con esta interesante conversación. Así mismo. Continuamos con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con don Antonio Cruz Siriaco. Decíamos en la pausa que se puso un tema referencial importante para entender que el crecimiento económico, es como yo lo veo, no puede ser una meta, un fin en sí mismo, claro. sino un medio para alcanzar cosas. ¿Cuáles cosas? Esas que tú mencionabas hace un momento. Mejorar los servicios, salud, educación, empleos de calidad, buenos salarios, que la República Dominicana carece de todo eso. Entonces creo que es importante el momento y la conexión para que sigamos hablando, Antonio, de las reformas necesarias para cambiar el modelo de desarrollo económico que ha estado vigente en la República Dominicana, que tal como tú apuntalas, tiene que pasar una cosa muy desastrosa
para que el país deje de crecer. Una cosa es que vaya lento, Claro. que en vez de un 7 o un 5 o un 4 sea un 3,5, pero va a seguir creciendo. Claro, claro. Salvo una catástrofe Claro, que no se claro, vislumbre. claro. Entonces, ¿cómo mejorar el modelo económico? Creo que a la gente le interesa mucho saber, alto diagnóstico, Claro, claro. ¿cuáles son las posibilidades de mejorar esta vaina? Mira, Tu tú bolsillo sabes- y el mío. No, así es. Tú sabes que, por ejemplo, yo siempre he dicho y siempre pongo en el tapete, lo que más le puede convenir al gobierno que resulte electo el próximo 16 de mayo es inmediatamente llamar a un diálogo nacional. Hay que retomar eso. Aquí hubo un esfuerzo una vez, creo que a principios del gobierno del doctor Leonel Fernández. Y eso mucha gente... Pero en serio, no una No, estafa, no, ¿verdad? no, En no, serio no, el no, yo diálogo. estoy hablando en serio, yo estoy hablando no, pero algo en serio, o sea, que revisemos realmente el modelo. Porque muchas veces uno dice, hay que transformar el modelo, hay que cambiarlo, son eufemismos. Cualquier transformación, cualquier reforma que tú hagas para mejorar, implica una transformación. Es más, cuando tú dices, vamos a mejorar la educación dominicana, aquí se está invirtiendo el 4%, pero ese 4% vamos ahora a traducirlo en calidad. Ya eso Ya. implica una transformación del modelo, Un si rediseño, se hace. un ¿Tú sabes por qué? rediseño. Porque la calidad educativa te profundiza y te mejora los procesos y hace que la República Dominicana, por ejemplo, sus bienes y servicios sean de mayor intensidad tecnológica y le añade un valor agregado y ya no es el modelo anterior. Entonces, y ya transforma el modelo porque los salarios que se van a exigir y que van a pagar para una persona con calidad, un profesional con calidad, es un salario digno y ya te transforma el modelo anterior. Entonces, Ahora sí, Jaco, yo no sé si el tema del diálogo nacional es en la figura, porque yo hago una parada. Aquí implícitamente hubo un diálogo nacional Sí. en el que diversos sectores políticos, económicos y sindicales básicamente, porque el sector social no participó Claro. de las discusiones de la ley nacional que establece la estrategia de desarrollo. Claro. Yo creo que ese es el gran pacto. Claro. Yo creo que la gran demanda es que, aunque sea flojo en muchos aspectos, hay que partir de ese pacto que está ahí en esa ley y las reformas iniciarlas por ahí, porque tampoco podemos pretender hacer un cambio revolucionario, porque no es posible. Claro, claro. Los cambios son graduales. No, y, pero quizás ese es el instrumento primario del que tenemos que abrazarnos y decir, vamos a cumplir con ese. pero yo lo que creo es que es cierto. Por ejemplo, la Ley Nacional sobre Estrategia de Desarrollo, que fue un esfuerzo importante, pero yo creo que el Estado Dominicano no se ha empoderado de motorizar realmente y llevar a cabo esas leyes. El Estado Dominicano, hasta ahora, con el diálogo nacional, con esa ley, yo creo que hizo un ejercicio muy teórico. Y muy teórico de involucrar a muchos actores, pero no se le veía la decisión del gobierno de llevar a cabo una serie de pactos ahí. Por ejemplo, el pacto educativo. ¿Por qué se llevó a cabo? ¿Por qué se firmó el pacto educativo? ¿Fue por el Estado? No. Fue por la sociedad civil que comenzó a hacer protestas con la sombrilla amarilla y protestas. Y eso empoderó a la sociedad. Como ocurrió en Chile. Claro, en el caso de Chile ha habido situaciones violentas, que no ha sido el caso de la República Dominicana. ¿Por qué no se dio el pacto eléctrico? Porque el Estado dejó que tres sectores disímiles se traten de poner de acuerdo y eso nunca va a ocurrir. El Estado tiene que asumir una posición. El Estado dejó que intereses del sector privado, que también habían intereses encontrados, que sector trabajador y sociedad civil comenzaran a discutir ahí y se fue el tiempo, pero el Estado nunca asumió una posición. Yo creo que en ese caso el Estado tenía ventaja, no tenía la fortaleza moral para meterse a discutir el tema a profundidad por lo que tú sabes que tenía ocurrió en el temor momento. político.
Temor. Aparte de temor político, Junior, no tenía fortaleza Junior, moral pero por también todo lo que temor. implicaba el tema Catalina, que no se discutió. No, pero temor precisamente. Mira qué pasa. ¿Cuándo aquí se han dado reformas importantes? En medio de crisis. Oye, las reformas que se hicieron aquí en los años 90, reforma al 21, Código 92. sí, reforma al Código Laboral, reforma arancelaria, reforma Sí. fiscal. Fue bajo crisis. El código fue bajo crisis. Fue bajo crisis. Tenían como antecedente ¿Entiendes? los movimientos huelgarios de protesta Claro, que desde el 87 claro. al 90, claro, se suscitaron en el claro. país. Se Es así. mantuvieron. Y llegó un a diario. momento que el gobierno de turno de Balaguer se vio acorralado. Luego entonces le hicieron entender que había que hacer, que no la creía, entender una reforma fiscal. Pero dijo, pero vio que en términos de recursos el Estado iba a recibir más recursos. Y por eso fue que le hicieron entender a Balaguer eso. Y dicen personas, bueno, por lo menos la historia económica te dice, que eso no se llevó al Congreso, eso no fue al Congreso, eso fue al Congreso, eso el Congreso luego lo aprobó un año después, fueron reformas administrativas. Entonces, ¿pero por qué? Porque hay temores generalmente. Una vez que la reforma aquí educativa se llevó a cabo, el gobierno vio que el beneficio político era mayor que el coste político. Pero claro. No lo visualizó. Pero no lo vio antes. No lo visualizó, no. No lo vio antes. No lo vio, no. Leonel Fernández no lo vio así. Leonel Fernández dijo, bueno, lo que pasa es que no se puede invertir mucho porque no sé qué cosa, pero no vio que eso conllevó un beneficio político. Entonces, lo que quiero hacer ver que las reformas también tienen beneficios políticos. No solamente hay que ver los costos. Tradicionalmente los políticos aquí ven los costos. Y los beneficios los ven a largo plazo. Dicen, yo no lo voy a hacer porque luego yo voy a estar fuera del poder y Junior entonces se va a beneficiar de eso. Ahí es donde radica el asunto. Ese es el problema. Por eso Ahí es que hay donde que hablar radica. en consenso. Por eso es que hay que hablar de acuerdos mínimos en este tipo de sociedad para hacer reformas importantes. Mira, el modelo español tú lo puedes criticar, pero el modelo español hasta para llegar al poder tú tienes que concertar. Consenso. Siempre consenso. Y eso genera una experiencia extraordinaria. Por eso en España se dieron 5 elecciones. 5 elecciones. Y Pedro Sánchez insistía. ¿Y cómo llegó Pedro Sánchez? Bueno, ha llegado con una vinculación y ¿verdad? Y unos acuerdos, como dicen, de extraños, pero ha llegado ahí. O sea, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que acostumbrarnos verdaderamente. Nosotros estamos ya en una democracia que ha venido poco a poco con sus diferencias, sus entuertos, pero ha venido construyendo cierta arquitectura institucional. Y hay que mejorar eso. Y para avanzar, tú tienes entonces que profundizar y dialogar. Y el Estado tiene que saber cuál es su rol. Si no, mira, vamos a seguir creciendo a un 5 o un 6. Tú vas a encontrar las propagandas y los anuncios del Banco Central, pero los problemas fundamentales que nos van a hacer como país dar un salto van a estar ahí presentes, porque hay mucho miedo, hay mucho temor, porque tú no quieres chocar con intereses. Por ejemplo, el caso de la seguridad social. La seguridad social tiene 3 componentes importantes. El componente de pensiones, el componente de salud y el componente de riesgo laboral. Vamos al componente de pensiones. El componente de pensiones es intocable. Intocable. ¿Por qué? No. Porque hay un intermediario ahí, que son las AFP, que está muy vinculada con un sector tan importante como el sector financiero, pero nadie quiere meterse con un sector financiero. Pero tú te vas al sector de las ARS y hay un problemón ahí, porque, como hemos dicho, tú de repente puedes tener un dolor de cabeza, va donde un neurólogo, ese neurólogo te cobra a ti 3.500 pesos, pero tu seguro solamente te cubre 1.000, y 1.500 pesos tú tienes que pagarlo de tu bolsillo. Por lo tanto, oye bien, el gasto de ese consumidor son 3. Un gasto de salud, de aseguramiento, un gasto de al médico, de bolsillo,
más el gasto público de los impuestos que te cobran a ti. Este país está gastando alrededor del 6% del PIB en educación, pero solamente el 1.8% es público, porque el resto son los usuarios que están pagando eso. ¿Quién se está quedando ahí con el grueso de esos recursos? Bueno. Educación en salud. No, en salud. Un grupo que son las ARS, que cuando tú vienes a ver, tienen ganancias extraordinarias. Entonces, ¿y quién le entra a eso? O sea, ¿quién ordena eso? No es que tú lo desaparezcas, pero ¿quién lo ordena? No, espérate, hay intereses. Ese es el problema. Y eso fuimos nosotros que lo construimos. Pero sin embargo... ¿Tú crees que antes del año 2001 existía, aquí habían AFP, aquí habían ARS? No, pero hemos creado eso. Entonces, a la hora de... Yo quiero decir algo. No, yo te digo eso porque yo lo que te estoy poniendo es el ejemplo de que no es fácil. Surgió dentro de la problemática y se ha mantenido. Claro, señores. El sector bancario cabildió sus leyes. Bueno. No digan que lo hemos creado, está claro. Bueno, pero... Y fue tanto así que esos legisladores que estaban en ese momento, ¿saben qué? Se protegieron ellos. Ellos tienen su fondo de pensiones particulares. Y tienen su seguro internacional. Todo. Entonces no me digan que lo creamos nosotros. Bueno, ese es un negocio que habrá que aprovechar, ¿verdad? La parte para hacerlo, como digo yo, más garante de derechos. Y olvidarnos ya, porque ya del equilibrio económico me tienen harto. Porque el equilibrio económico siempre está de otro lado, a un lado. Claro. Entonces yo creo que es justo decir que esa iniciativa, que parecía de muy buena fe, se pensó como un negocio y ha resultado lo que fue. Claro, yo lo que digo es que llegó la hora de revisar eso. Claro. Pero nadie le quiere poner el cascabel al gato. A eso que yo me refiero. Entonces, ¿quién tiene que hacerlo? El Estado. El Estado tiene que asumir. Tú sabes que este es un país, lamentablemente, que ha habido una especie como de elemento que se ha como mezclado, difuminado, vamos a decir. Aquí tú no encuentras partidos que en un momento determinado decían, el PLD, por ejemplo, cuando Juan Bosch estaba bien definido, un partido de liberación nacional. Ideológicamente. El PRD, el doctor Peña Gómez, por igual, socialdemócrata, Balaguer, conservador. Y ahora... No son todos iguales. Son todos iguales. Eso. Y son todos iguales. No liberales. Claro. Entonces, eso es lo que yo digo. Sin embargo, parece que ese proceso de cambio que hay que dar, no podemos esperar que el Estado, que está a servicio de esos grupos, lo haga. Yo creo que tenemos que tomar como referencia, Siriaco, quizá la memoria me falla, acontecimientos que han ocurrido en los últimos 10 años, no 15, sí, claro. 10 años en la República Dominicana. Pero ha faltado pantalones de sectores políticos y sindicales. Te voy a demostrar lo siguiente. En los últimos 10 años, lucha contra la cementera en los haitises. ¿Qué ocurrió? ¿Se puso? No se puso. No se puso. ¿Por qué no se puso? ¿Porque se arrepintieron? No. Porque la gente se movilizó. Claro. El 4% que estaba en la ley, ¿por qué Hipólito y Danilo y los demás candidatos se vieron obligados a firmar el pacto para cumplir con porque eso? Se movilizó por la demanda social. Claro. La modificación del contrato de Barrigón, lógicamente he dicho que el gobierno del presidente Danilo Medina tiene la capacidad de solfismo, que se monten las olas. Es producto de la demanda del movimiento ambiental de la República Dominicana. Entonces, y aquí te voy mencionando cosas y tú verás que sí ha habido logro. Y de hecho, y a veces cuando pongo el tema, entro en contradicción con mucha gente. No hubo reelección, no es por la llamada de Pompeo. Si aquí no hay articulación de gente movilizándose, Pompeo y Donald Trump hubiesen llamado. Y Danilo dice, óigame, aquí nadie se opone a la reelección. Y yo voy a modificar la Constitución, como dice el procedimiento. Tuviéramos a Danilo como candidato. Yo te señalo esto, porque me parece importante que la sociedad dominicana entienda que la presión social sí está dejando resultados en este país. Pero ¿qué pasa? La estrategia comunicacional de los grupos dominantes no le interesa eso. Dicen que no, que Pompeo. Y dicen que el 4% es gracias a Danilo. No es verdad. Loma Miranda, ¿por qué no se ha explotado? No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, yo lo que digo es que eso
Y mira, y déjame decirte lo siguiente. Aquí la sociedad, los grupos económicos han sabido penetrar en sectores de la sociedad civil. Ojo con eso. Ellos la crearon. Sí. Ojo con eso. No, se han metido. Ojo Junior, con eso. Se han metido. Y cuando se trata de demanda en contra del Estado, esos grupos son bastante contestatarios. Oye, y no es la sociedad, es que esos intereses privados han permeado eso. Entonces, al Estado lo han venido y el Estado no ha sido inteligente. Es un gran problema, ¿eh? No ha sido... Pero tenemos un ejemplo más voy a palpable. poner Tenemos dos uno más ejemplos. palpable. Oye bien, Tenemos oye bien, tenemos oye el de las bien. gasolineras con el GLP. Oye bien, porque mira lo que No, pasa. Hay dos sectores ejemplos. que se han opuesto. Porque- Participación ciudadana, para que hable No, con no, nombre, claro. tú lo sabes. ¿No? Finjos. Ah. ¿Cuándo nacen y por qué nacen? ¿Y quiénes la están ocupando de que nacieron? Pero tú crees, y en el caso, por ejemplo, de Finju, ¿tú crees que hay ahí algún elemento contestatario contra grupos privados de intereses? No, contra el Estado. Contra el Estado. ¿Tú estás entendiendo? Es contra el Mira en Estado. el caso de Chile. ¿Cómo surge el movimiento chileno ahora que está demandando un cambio en la Constitución? Oye, fueron grupos de la gente, de clase media. Ahí no había como esa penetración de esos grupos fácticos nuevos creados. Esas élites. No. Entonces, aquí, ojo, en caso del 4%, un sector importante de la sociedad civil, que también fue... Te llama la revolución de los sargentos. Entonces, lo que yo quiero es que nosotros veamos eso bien claro. Yo creo que aquí tiene que surgir un movimiento verdaderamente de la base. Conducido, varón. O sin conducir, Pero Marcha que- Verde no tiene, no Claro, tiene conducción, bueno, es una expresión del pueblo. Bueno, Marcha Verde. Marcha Verde sí es una expresión Es así. muy clara. Una expresión muy clara precisamente de sectores diversos que yo creo que ha sido lo más puro que ha habido. Sí. Totalmente de Entonces, acuerdo. en los últimos años, o sea, Totalmente de acuerdo. en los últimos años, como grupo de Como espacio de Social. coordinación. espacio de coordinación, ¿verdad? De lucha. Entonces, yo creo que aquí el Estado tiene que ser más visionario. El Estado tiene que asumir muchas veces demanda de la población y no esperar que sean grupos privados que se conformen por atrás grupos y penetren grupos de la sociedad civil para que vayan impulsando reformas. A eso que yo me refiero, Junior y Giovanni. Lo que pasa es, Siriaco, que tú lo sabes muy bien, que esos grupos que surgen, que promueven la reforma, son los que están articulados al poder. Por eso, no es una lucha contra el Estado. Ellos tienen una lucha para proveer la reforma que a ellos les conviene. No es la que te conviene ni la que el país necesita, es la que le conviene a su bolsillo. Y por eso tú ves que hay diferentes tipos de asociaciones que manejan temas diversos. Pero búscalo que todos están conectados. Pero de ahí la importancia, Junior, de las academias, como habla Claro, el claro. profesor. Y las Julián. academias Las también. academias Yo juegan también su me rol. incluyo ahí, Sí. que ha perdido su rol. Claro. Oíste, tiene que retomar eso como un elemento De iniciativa. No, y además que la gente lo vea con mucha independencia. Mira, por ejemplo, en el caso de la discusión de la ley de las 3 causales. El Por Código ejemplo, Penal. el Código Penal. El Estado ahí, incluso el gobierno jugó un papel importante, asumió una posición. Finalmente. Finalmente dijo, no, nosotros estamos a favor de las 3 causales. Pero de repente, o sea, se echaron para atrás, los legisladores cogieron miedo. Patinaron. Pero esos son los elementos que el Estado tiene que asumir, tomar partida. No, nosotros impulsamos esa ley y la vamos a llevar a cabo porque tenemos mayoría congresual. Bueno, definitivamente creo que estamos todos de acuerdo de que el país va a seguir creciendo, Claro, de claro. que la economía mundial, a pesar de los conflictos que iniciaron y pudieran extenderse en Medio Oriente, yo creo que vamos a seguir creciendo. Vamos a crecer con riesgos, hay que manejar esas tensiones, esas incertidumbres, pero obviamente que la economía dominicana tiene todas las condiciones para seguir creciendo a tasa más moderada, obviamente. A pesar, ¿verdad? Sí, a pesar de... A pesar de todo lo que se pueda Sí, presentar. claro. No estamos hablando de que aquí hay un derrumbe del crecimiento. No. Eso no son... Ralentización es la palabra que ustedes usan, ¿verdad? Una ralentización,
básicamente moderación, el crecimiento crecimos 7.2, 5, posiblemente crezcamos otra vez 5, en esa como dicen, vecindad. En esa línea. Sí. Bueno, No, y los retos de que mientras el país crece, durante los últimos 25 años, el salario disminuye en términos de valor adquisitivo. No. Esas son de Yo las cosas creo que los tenemos. retos que tenemos nosotros, y eso lo discutimos hoy a profundidad, sí, sí, cuando hablamos es mejorar de la educación los sistemas y la calidad del distributivos, trabajo. y la calidad del trabajo, Sí, y la sí, calidad de la educación y de la salud. Realmente hay que traducir Es ese un valor crecimiento. adicional. Claro, hay que traducir ese crecimiento en bienestar, verdaderamente. Bueno, vamos a agradecer al economista Antonio Siriaco Cruz, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por haber compartido con nosotros este jueves y sobre todo por estar aquí una vez al mes hablando de estos temas tan interesantes. Ustedes, gracias por el favor de la sintonía. Mañana nos volveremos a reencontrar aquí en este su espacio, Cerrando la Noche.